¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En los últimos meses, en las últimas semanas, se han presentado en los medios de comunicación, se han vuelto virales, diversos casos en donde nos topamos con actitudes racistas, posturas racistas. Tres en particular han tenido mucha resonancia. El caso de la señora Jimena, que insulta a un policía, basándose en la raza, dice ella, del policía, el color de piel. El caso de la conductora Jimena Morginero, quien hacer comentarios clasistas al salir de un restaurante porque no le permitieron quedarse más allá del horario para el cual estaba autorizado. Y el caso de un hombre que ha sido bautizado como Lord Banquetas porque se dirigió de manera prepotente a un vendedor ambulante para exigirle que se retirara del sitio en donde se encontraba porque en su colonia no se permitían a este tipo de personas. ¿Ante qué estamos realmente? ¿Qué profundidad le damos al tema del racismo? ¿Qué tanto no es que sea más grande, sino que se ha vuelto más notorio? En fin, vamos a profundizarlo con el maestro Federico Navarrete, a quien le agradezco infinitamente que tome nuestra comunicación para esta charla. Maestro, un placer recibirlo. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar contigo, Jesús, y pues gracias por llamarme. Siempre que hay la oportunidad me gusta hablar de estos temas del racismo ante los medios, porque me parece que es un problema, uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad. ¿Qué le parece, maestro, si por ahí comenzamos como primer saque? ¿Qué revelan este tipo de casos y sobre todo qué revela la sociedad mexicana al abordarlos como lo hace? Bueno, creo que estos casos que no son los primeros, los de este año pues son los más recientes, pero ha habido desde hace varios años este tipo de incidentes y este tipo de reacciones en las redes sociales y en los medios. Inclusive el término lady y lord pues ya existía desde antes para referirse a estos individuos que exhiben una prepotencia realmente pues lamentable, que demuestran una arrogancia pues a veces ridícula, muchas veces vergonzosa y que pues pavonean un sentimiento de su propia superioridad respecto a las demás personas, pues que es a todas luces, pues en primer lugar falso y en segundo lugar pues sería patético si no fuera parte de algo más amplio, ¿no? En primer lugar yo creo que lo que hay que señalar es que pues estos son exabruptos, ¿no? Son casos individuales que vemos y que pues son como la parte visible de un iceberg, ¿no? De uno de estos hielos que flotan en el océano, que en realidad no, 9 décimas partes están debajo del océano y no se pueden ver. Y bueno, entonces nosotros vemos estos exabruptos individuales y generalmente los juzgamos o los condenamos como expresiones individuales. Es decir, es obvio que cada uno de estos personajes tiene, pues, se pasa de arrogante, se pasa de violento, se pasa de prepotente, eso no está en duda, pero pues yo creo que lo que es importante discutir no es las personalidades individuales de estas personas, que pues son finalmente pues menores, porque ninguno de ellos es realmente tampoco tan importante como se cree, ni tan poderoso como se imagina, son más bien patéticos en este sentido, sino más bien lo que hay que reflexionar, y yo creo que lo que debemos cuestionarnos como sociedad es lo que hay detrás de estos individuos, es decir, cómo es que hay un sistema social, cómo es que hay toda una forma de convivencia en nuestra sociedad que permite que ciertas personas con un color de piel más blanco, casi siempre, con una posición de clase más elevada, casi siempre, es decir, más blancas, más ricas, puedan comportarse de maneras tan prepotentes frente a otras personas que no son tan blancas y que no son tan ricas y que ocupan una posición social que estas personas consideran inferior, ¿no? Creo que eso es lo que importa. Reducirnos al tema de la culpabilidad individual de cada uno de ellos es en el fondo frívolo y es minimizar un problema más amplio, ¿no? El problema más amplio es que la sociedad mexicana es una sociedad tan desigual, tan injusta, tan racista, que personas como esta pueden abusar de esta manera. Y en el 99% de los casos lo hacen impunemente, ¿no? O sea, creo que pues deberíamos estar conscientes que por cada lord y lady que se hace popular en las redes o que se viraliza, debe haber 99 lords y ladies que no son grabados y que incurren en las mismas prepotencias y que insultan de la misma manera y que generalmente pues quedan impunes, ¿no? O sea, ni siquiera se señalan y muchas veces logran pasarle por encima a las personas a las que humillan. Es decir, logran que el policía no les aplique la sanción, logran que el vendedor ambulante se quite, logran que los empleados se queden atendiéndolos aun cuando pues ya es hora de que se vayan a su casa a descansar,
como señalan sus derechos laborales y sus derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que entender que en realidad estos casos son patéticos en sí mismos y parecen, pero en realidad no son más que la punta del iceberg de algo más profundo, que es una estructura social que permite que estas cosas sucedan una y otra vez. Y mientras centremos nuestra discusión en los casos individuales y en las personas individuales, pues no la dirigiremos a donde realmente debe estar, que es en las circunstancias sociales, en la estructura, en el racismo, en el clasismo, en la desigualdad, que es, que es el caldo de cultivo de estas patéticas manifestaciones. ¿Cómo se ha legitimado este sistema? ¿Cómo se ha venido construyendo y cómo se ha venido normalizando? ¿Y para qué? También, por supuesto. Bueno, pues yo creo que, o sea, si me lo preguntas, yo diría que este sistema existe desde hace 500 años, cuando menos. Digamos que, digo, probablemente el clasismo y la diferencia entre las personas ricas y poderosas y las personas pobres y con menos poder existe en nuestro país desde hace miles de años, ¿no? O sea, las sociedades que llamamos prehispánicas eran sociedades desiguales, donde había nobles que mandaban y donde había más iguales o personas del pueblo que obedecían. Pero el componente, otro componente clave, que es el racismo, ese sí se inició con la llegada de los españoles, que pues vinieron a imponer un dominio en el que las personas blancas eran las dueñas de todo, en las que las personas blancas tenían todos los privilegios, en la que los españoles tenían posiciones sociales mucho más elevadas que los que llamaron indios o que las personas de origen africano, y ese racismo pues constituyó a la sociedad mexicana. O sea, la sociedad en la que vivimos hoy es heredera de ese racismo colonial y además, por si eso fuera poco, ese racismo colonial se ha hecho peor en los últimos, bueno, no sé si peor, pero ha continuado, se ha transformado en los últimos 200 años con los racismos modernos, ¿no? Con las ideologías racistas que se han importado a México desde Estados Unidos, desde otros países, con el desarrollo pues, del capitalismo que trajo mucha riqueza para algunos, pero que empobreció a muchos otros, y con pues la idea del mestizaje, que pese a que supuestamente nos hace a todos iguales, en realidad lo que crea es una jerarquía en que las personas con la piel más blanca, pues en general son más ricas y son más poderosas y se sienten mejores que las personas con la piel más oscura. Entonces, pues lamentablemente estamos hablando de procesos históricos muy profundos que se reproducen día a día en manifestaciones como esta, ¿no? ¿Para qué este sistema, maestro? Es decir, sirve como un sistema, como bien en parte nos lo dice, de dominación como tal y que por eso se ha perpetuado. Es decir, porque a final de cuentas nos topamos con los propios medios que durante años bastaba ver las telenovelas para darnos cuenta cómo se perpetuaba esa imagen de que el blanco era superior al moreno, de que el ideal era el güero o la güera de ojos claros, mientras que el moreno tenía que convertirse literal en un personaje hasta secundario, si lo queremos basar simplemente en cuestiones hasta literarias. Sí, creo que, o sea, por ejemplo, la televisión en general y también la publicidad en México son una forma moderna del racismo, ¿no? Esa desde luego no existía hace 500 años y no es culpa de los españoles que vinieron a conquistar, ¿no? Pero en los últimos 50 años los medios de comunicación modernos, los medios audiovisuales, la televisión, la publicidad, han hecho mucho más visible el racismo en nuestra sociedad, ¿no? Si uno ve los anuncios de las marcas de lujo, si uno ve los anuncios de los almacenes, de los grandes almacenes, de las ciudades, si uno ve las telenovelas, si uno ve las barras de presentadores de las televisoras, pues básicamente son pura gente blanca cuyo aspecto físico es minoritario en nuestro país, ¿no? O sea, la mayoría de las personas no se ven de esa manera y cuando aparecen personas morenas en las telenovelas, y eso es algo que ya ha sido estudiado por diversos antropólogos y comunicólogos, cuando aparecen personas morenas, generalmente aparecen en papeles subordinados, aparecen como las personas del servicio doméstico, como los choferes, como los policías o como los criminales, mientras que los abogados, los jefes, los dueños de la casa siempre son personas más blancas, ¿no? Entonces, se crea así una jerarquía que es a la vez de clase, quién tiene dinero, quién no tiene dinero, y racial, porque resulta que se da por sentado que la gente que tiene dinero y que tiene poder tiene que ser blanca y que la gente pobre y que no tiene poder tiene que ser morena. Esto desde luego les conviene en primer lugar y sin lugar a dudas a la propia gente que está en una posición de riqueza y que tiene la piel más clara, ¿no? Porque de alguna manera hace parecer que es natural esta jerarquía.
Y entonces, desde luego, esta gente más blanca, pues sí ha realizado una serie de prácticas para mantener ese orden, ¿no? Por ejemplo, está muy documentado cómo, por ejemplo, en los clubes sociales más encumbrados de México, o sea, los clubes privados, hay un filtraje racial, ¿no? O sea, no le gusta a la gente blanca que sean admitidas personas morenas a los clubes, aunque las personas morenas sean tanto más ricas que estas personas blancas, ¿no? Pero dicen que no tienen estilo, que dicen que no son gente como nosotros, dicen que desentonan. Y yo, por ejemplo, conozco el caso de un empleado de una empresa de Monterrey, una empresa muy importante de Monterrey, que era una persona muy bien educada, que había hecho una maestría en Oxford, en Inglaterra, y pero que era de origen tarasco, es decir, era de origen indígena y era de piel morena. Y entonces ascendió en su empresa hasta un cierto punto, pero ya cuando era momento de que llegara a ser gerente general o algunos de los cargos más altos, que se los merecía por su trabajo y por su estudio y por sus méritos, su ascenso fue detenido porque la esposa del dueño de la empresa le dijo a su esposo, yo no quiero que alguien así venga a cenar a mi casa. Así de sencillo, o sea, simplemente porque tenía un aspecto físico diferente, a la señora le pareció que no podía ser director de la empresa o gerente general de la empresa, ¿no? Las anécdotas son muchísimas en todos los ámbitos. También hay un montón de estadísticas, de estudios de encuestas que nos demuestran cómo en México sí se discrimina a las personas por su color de la piel. Y eso pues tiene una consecuencia muy clara. Para la gente que tuvo la fortuna de nacer con la piel más clara, las cosas son más fáciles. Y desde luego, pues esa gente va a querer que las cosas sigan siendo más fáciles para ellas y eso implica hacérselas más difíciles a quienes no son como ellos. Entonces, definitivamente, el racismo existe porque es una forma de dominación, porque es una forma de segregación, porque separa a las personas y porque beneficia a las personas más blancas que pues tienen acceso a esas posiciones. Muchas veces independientemente de su talento, ¿no? O sea, ¿cuántas actrices güeritas, entre comillas, porque muchas de ellas son oxigenadas y pintadas y todo eso, de nuestra televisión están ahí simplemente porque son güeritas, más allá de que tengan ningún talento, ¿no? O sea, como dice un viejo dicho mexicano horrible en su racismo, la blancura es la mitad de la hermosura, ¿no? Y entonces, pues, la blancura también en México se disfraza de talento, la blancura se disfraza de conocimientos, y entonces, pues, claramente este sistema racista beneficia a esas personas. ¿Qué pasa, maestro, cuando el racismo proviene, digámoslo de esta forma, del mismo sector? Es decir, también nos presentamos, de repente hay personas de raza morena que de repente son racistas con las comunidades originarias. ¿Qué pasa con ese sector también? Es decir, una especie, voy a hacer un paralelismo tomando una referencia de una película en donde veíamos, por ejemplo, al personaje de Samuel Jackson, que es un actor de raza negra, quien maltrataba precisamente a los otros trabajadores de de la misma raza negra para quedar bien con con el propietario de color blanco. Eh, ¿Cómo entendemos a estas personas? ¿Cómo entendemos también a este sector de la población que juega un papel en toda esta pues, legitimación del racismo? Bueno, creo que el ejemplo que usted toma del cine, que creo que es de la película Django, si no me Ajá, equivoca, así es. se refiere justamente a una plantación con personas esclavizadas, ¿no? Que es un caso muy extremo de racismo que afortunadamente pues no existe en nuestro país en el presente, ¿no? Pero sí, justamente lo que muestra es cómo parte de lo que sostenía el régimen esclavista era que las personas esclavizadas que estaban en una posición superior ayudaban a controlar, a dominar y muchas veces a oprimir a las personas esclavizadas que están en una posición inferior, ¿no? Digamos que, obviamente, les digo, no es lo mismo, pero, por ejemplo, lo que pasa o sea, muchas personas morenas en México se quejan de que cuando entran a un centro comercial de lujo o inclusive a un supermercado, Sí. llega un guardia y las empieza a seguir como así de cerca y a examinarlas todo el tiempo para garantizar que no se roben nada, ¿no? Y el 90% de las veces ese guardia es una persona tan morena como ellos, porque pues la mayoría de los guardias pues son personas morenas, porque la mayoría de la población de México son personas morenas y la mayoría de los trabajos menos bien pagados son pues realizados lamentablemente por esas personas, ¿no? El, este, que ahí desde luego lo primero es que pues muchas de esas gentes discriminan porque ese es su trabajo, ¿no? Porque eso es lo que
jefes esperan de ellos, ¿no? Lo mismo en los antros, ¿no? Los cadeneros que seleccionan a los clientes que van a dejar entrar al centro nocturno y que suelen discriminar a las personas más morenas y no dejarlas entrar o cobrarles un cover mayor o lo que sea, pues también muchas veces son personas morenas, pero finalmente, pues no es que ellos sean racistas, o sea, el tema importante no es saber si el guarda que sigue a la persona morena en el shopping mall, en el supermercado, en el centro comercial, o el guarda o el cadenero que no deja entrar a la persona en el antro, es racista individualmente o no. El tema es que su jefe, que su empresa, los obliga a hacer de esa manera, ¿no? Entonces creo que otra vez la responsabilidad de ese racismo no es tanto la responsabilidad individual, sino es la responsabilidad institucional, ¿no? Finalmente, y siempre decimos, no, el cadenero es un racista, pero nunca sacamos la conclusión lógica que es el cadenero es racista porque el dueño del antro le pide que sea racista, porque el que está finalmente definiendo la política de admisión al antro es el dueño del antro, ¿no? Y el que está definiendo a quién se sigue o no en el supermercado, pues es el jefe de seguridad del supermercado, ¿no? Es la empresa encargada de la seguridad. Entonces, la responsabilidad es institucional, no es individual, ¿no? Creo que eso es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, obviamente, o sea, los individuos reproducen eso y eso está mal, pero lo que hay son estructuras que están haciendo que los individuos se comporten así, ¿no? Entonces, bueno, esa es una dimensión de este problema. Y otro tema ahí es que finalmente, pues si las reglas de la sociedad son que hay que blanquearse para ascender. Por ejemplo, uno de los caminos que tienen las personas más humildes y que muchas veces tienen la piel más morena para ir mejorando su posición social es, pues desde luego, educarse, conseguir mejores trabajos, pero también es, en el caso de las mujeres, pintarse el cabello, ¿no? Aclararse la piel. En el caso de los hombres es vestirse de una manera que implique pues estar a la moda, utilizar una ropa más elegante, entre comillas, que todo eso se asocia con ser blanco, ¿no? Porque finalmente cuando vemos la publicidad, las personas que se visten así son las más blancas, ¿no? Entonces, digamos que el camino del ascenso es blanquearse. Y entonces, pues como esas son las reglas del juego a nivel de la sociedad entera, pues esas son reglas que todas y todos acabamos siguiendo muchas veces. Y parte de esas reglas del juego es que las personas que nos hemos blanqueado más discriminemos a las personas que no se han blanqueado tanto como nosotros. Ese racismo sirve para confirmar que uno es más blanco, por así decirlo, que esa otra persona, que uno es más, que uno tiene una posición social superior, que uno es más educado, que uno es más poderoso, que uno es más rico que esa otra persona, ¿no? Hay una socióloga mexicana que es profesora en la Universidad de Cambridge, Mónica Moreno Figueroa, ha escrito unos ensayos muy interesantes sobre la idea de belleza, por ejemplo, entre las mujeres mexicanas, ¿no? Y sin lugar a dudas, la idea de belleza en México es profundamente racista, ¿no? Nuestra definición de belleza tiene que ver con tener la piel clara, con tener los ojos claros de preferencia, con tener el cabello castaño o rubio inclusive, ¿no? Entonces, la belleza está muy racializada en nuestro país y nuestras ideas de belleza son profundamente racistas. Y entonces ella entrevista a mujeres mexicanas que tienen que lidiar en ese mundo, ¿no? Muchas de ellas se blanquean efectivamente, ¿no? Se ponen las cremas, se pintan el cabello, se visten para parecer más blancas. Y luego es frecuente que discriminen a personas que se ven menos blancas que ellas. Pero a la vez cuentan que muchas veces ellas han sido discriminadas por personas más blancas que ellas. Y entonces lo que dice Mónica Moreno, que tiene mucha razón, es que todas estas personas a veces se sienten culpables por lo que hacen, ¿no? Y sienten horrible por lo que hacen de discriminar a otras personas y también sienten horrible cuando son discriminadas. Pero todo lo perciben como si fuera su falta individual. Y pues lo que señala Mónica Moreno, con toda razón, es que pues finalmente no es un tema de culpas individuales, es un tema de un sistema que hace que todos juguemos bajo esas reglas, ¿no? Entonces creo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el problema, más allá de la arrogancia de ciertos individuos y de su prepotencia, el problema es un sistema racista. Maestro Federico Navarrete, de verdad que es un verdadero placer escucharlo y aprender de usted y le agradezco profundamente que nos comparte estos minutos en nuestra comunidad. Es un gusto conversar contigo, Jesús. Y como digo, me parece que es muy importante que hablemos de esto, que hablemos de esto abiertamente y que reconozcamos que el racismo es un problema muy serio en nuestra sociedad. Lo mismo que la desigualdad socioeconómica, ¿no? Y que finalmente yo creo que la desigualdad socioeconómica no se va a poder resolver si no se disminuye el racismo
y que el racismo tampoco va a desaparecer si no se disminuye la desigualdad, que en realidad son dos caras de la misma moneda.